Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes, quiero continuar hablando del tema la vida que queremos vivir. Este es un tema que empecé hace 2 semanas. El domingo pasado hicimos una especie de pausa para tener Santa Cena y por eso el tema fue diferente. Pero hoy continuamos con el tema la vida que queremos vivir. Y si recuerdas, te refresco un poco tu memoria de lo que hablamos en ese caso. Se dice que, no se dice, la Biblia dice que en una ocasión le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ahora, cuando tú y yo escuchamos esa pregunta, la pregunta que se le está haciendo a Jesús, es bueno que entendamos lo que realmente le estaban preguntando. O sea, la persona que le hace esta pregunta a Jesús, ¿qué era realmente lo que quería saber? O hubiera querido saber si la pregunta hubiera sido genuina, ¿verdad? Si hubiera sido honesta. Y tiene que ver con lo siguiente. En el contexto judío del tiempo de Jesús, esta pregunta, porque era una pregunta que muchos hacían, era un intento de discernir la esencia de la voluntad de Dios para la humanidad. Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Es como preguntar, Señor, ¿cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los seres humanos? Y nosotros podemos hacer esta misma pregunta y tal vez actualizarla un poco para que la entendamos en nuestro contexto. Pero lo que voy a decir básicamente sería esa misma pregunta. La podemos hacer de la siguiente manera. Si Dios es amor y siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿cómo querría Dios que viviéramos? Si tú y yo creemos en un Dios que es todo amor, que quiere lo mejor para nosotros, es una pregunta lógica. ¿Cómo querría Dios que viviéramos? Y obviamente Jesús respondió a esa pregunta y Jesús respondería de la igual manera a esta pregunta si nosotros la hiciéramos el día de hoy. Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la respuesta clara, concisa de Jesús acerca de cómo Él quiere que vivamos, de cuál es el más grande mandamiento para los seres humanos, cuál es la voluntad de Dios para la humanidad. Jesús estaba enseñando: para vivir una vida plena, llena de propósito y alegría, debes amar a Dios, debes de amarte a ti mismo y debes de amar a tu prójimo. Ese es el centro del mensaje de Jesús. Los 3 años que Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿sí?, ministrando a nosotros los seres humanos, el fruto de su muerte, de su resurrección, giran alrededor de que tú y yo podamos vivir esta vida. Una vida en la cual amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que el día de hoy yo quiero hablar de 3 hábitos esenciales que debemos desarrollar para obedecer y poner en práctica las palabras de Jesús. Si tú y yo vamos a amar a Dios, nos vamos a amar a nosotros mismos y vamos a amar a nuestro prójimo, tenemos que tener hábitos que nos guíen, que nos conduzcan a eso. Porque la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Yo entiendo que es fácil decir que amamos a Dios. Aún es fácil decir que nos amamos a nosotros mismos o que amamos a nuestro prójimo. Pero cuando nos vamos al detalle, cuando nos vamos a los detalles de nuestra vida, a lo mejor esta frase de que amamos a Dios, si la analizamos a detalle, no es exactamente lo que decimos. A lo mejor nos quedamos cortos de amar a Dios como Dios merece ser amado. Y aún cuando nos decimos que nos amamos a nosotros mismos, a lo mejor si tuviéramos una sesión con un psicólogo, ¿verdad?, para explorar ese tema de si realmente te amas a ti mismo,
algunos de nosotros terminaríamos con la conclusión de que no me estoy amando como debo de amarme, como merezco ser amado. Y lo mismo, ¿verdad? Si algunos decimos, sí, yo amo a mi prójimo, pero cuando se analizara, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo por mi prójimo? ¿Qué tanto de mi tiempo, de mi oración, de mis recursos utilizo en mi prójimo? A lo mejor esta idea de que amo a mi prójimo no sería tan real. Entonces todos nosotros sabemos que aunque podamos decir que amamos a Dios, que nos amamos a nosotros mismos y que amamos a nuestro prójimo, la verdad es que no se nos da tan fácilmente. Si hay una tendencia y una inclinación de nuestro corazón, porque fuimos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? A buscar a Dios, a querer amar a Dios, de amarnos a nosotros mismos, de amar a nuestro prójimo, pero al mismo tiempo son tres cosas que a lo largo de nuestra vida son tres cosas que a lo largo de nuestra vida son atacadas. Nos desconectamos de ellas. Y podemos vivir vidas totalmente separadas de esta realidad. Entonces, el día de hoy yo quiero hablar de estos tres hábitos que tú y yo debemos de desarrollar para obedecer y poner en práctica las palabras de Jesús. Y de esa manera vivir una vida plena, llena de propósito y llena de alegría. Así que vamos a empezar por el primer hábito que tú y yo deberíamos de desarrollar. Número uno es desarrollar un sentido de conexión y confianza en Dios, que eso tiene que ver con amar a Dios. ¿Sí? Si la manera en que tú y yo vivimos vidas plenas, vidas felices, vidas de propósito, es amando a Dios, quiere decir que lo mejor que podemos hacer, debemos de poner todo nuestro esfuerzo, todo el tiempo que podamos, toda la energía que podamos para desarrollar un sentido de conexión y confianza en Dios. Pero aquí está lo importante, creo yo, de esta plática. Es que aunque esto suena muy espiritual, y es muy espiritual, estamos hablando de nuestra relación con Dios, la manera en que llegamos a ello es muy práctico. ¿Sí? Recuerda algo, Dios nos creó físicamente. Tú y yo no somos espíritu, ¿verdad? Solamente. Somos espíritu, alma y cuerpo. Tú y yo pasamos nuestra vida en este mundo físico. ¿Sí? Quiere decir que Dios quiere relacionarse con nosotros en la totalidad de cómo tú y yo somos, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que aquí entran las cosas prácticas. Tú y yo podemos hacer uso de las cosas prácticas para llegar a este punto espiritual, a este objetivo, a esta meta espiritual, que es desarrollar una conexión, un sentido de conexión y confianza con Dios. Y mira, tú y yo no necesitamos descubrir el hilo negro para saber qué es lo que produce esto. ¿Sí? Los cristianos tenemos 2000 años en la tierra. Se han desarrollado escuelas, se han desarrollado filosofías, se han desarrollado doctrinas, se han desarrollado pensamientos que nos dicen desde una manera práctica lo que tú y yo tenemos que hacer para desarrollar un sentido de conexión y confianza en Dios, para amar a Dios. Todo esto es posible a través de prácticas espirituales, así las conocemos en el mundo cristiano. Es posible a través de prácticas espirituales como la oración, la adoración y la lectura. Otra vez, no vamos a inventar el hilo negro, pero creo que el día de hoy tenemos que ver esas tres cosas desde una mejor perspectiva, darles el peso que merecen espiritualmente, pero también históricamente, como los cristianos que tú y yo más admiramos a través de la historia del cristianismo, echaban mano de estos recursos para crecer en su relación con Dios. La oración, la lectura, son cosas que los cristianos han hecho por mucho, mucho tiempo, ¿verdad? A veces tú y yo admiramos a alguna persona, ¿verdad? Y cuando piensas en ellos, tú piensas que
Llegaron así porque son mejores que tú simplemente. Tuvieron estas vidas ejemplares simplemente porque son mejores que tú. Eran más buenos que tú, eran más buenos que nosotros. Cuando en realidad, si tú y yo leéramos sus biografías, estudiáramos sus vidas, nos daríamos cuenta que ellos utilizaron prácticas espirituales para alcanzar el nivel que alcanzaron en su relación con Dios. Estas prácticas nos ayudan a vivir una vida plena porque a través de ellas experimentamos algunas cosas. Experimentamos paz, experimentamos esperanza, experimentamos una perspectiva más amplia de la vida, ¿sí? Y el día de hoy lo que yo quiero hacer es ver cómo estas prácticas espirituales producen esos resultados que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, vamos a empezar con la oración. Si tú quieres crecer en este sentido de conexión y confianza con Dios, tú tienes que dedicarle tiempo a la oración. Yo necesito dedicarle tiempo a la oración. No hay otra forma. Todas las personas que tú y yo admiramos porque tienen esta conexión con Dios, lo hicieron a través de la oración. No hay otra forma. Y a veces tú y yo nos podemos estar queje y queje, ¿verdad? Porque yo no tengo una relación cercana con Dios. Porque yo estoy batallando con todas estas cosas. Pero luego vemos el tiempo que dedicamos a la oración y es mínimo o no existe. ¿Sí? Entonces es importante que tú y yo conectemos las cosas como verdaderamente son. La oración produce paz al liberarnos de la ansiedad. Una de las cosas que va a suceder entre nosotros, entre más tú y yo oremos, es que vamos a ser libres de la ansiedad, lo cual produce paz. Y la paz, ¿verdad? Es algo que tú y yo siempre estamos buscando. ¿Por qué? Porque se relaciona con la idea de una vida plena, se relaciona con una vida alegre. Yo no sé si tú has pasado por momentos en los que has perdido la paz, pero todos aquellos que hemos pasado por esos momentos en los que pierdes la paz, qué difícil es, ¿verdad? Qué largos se hacen los días, qué difícil se vuelve la vida, ¿verdad? Porque no tenemos paz. Y qué gran regalo es cuando por fin recuperamos la paz. Aún tal vez si las circunstancias no cambian en su totalidad, pero por alguna razón en tu relación con Dios recuperas la paz, es como volver a vivir, es como volver a respirar cuando experimentamos la paz. Entonces, la oración produce paz al liberarnos de la ansiedad. Dice el pasaje, por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, déjame te digo algo que creo que te puede ayudar cuando hablamos de dedicar tiempo a la oración. Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero cuando tú analizas el Padre Nuestro empieza de una manera muy humilde, muy, ah, ¿cómo se puede decir? Sin nada de me quiero ver bien. ¿Sí? Que a veces es el error que cometemos tú y yo. Queremos orar, pero queremos vernos bien en la oración. Nos queremos ver espirituales, ¿verdad? Creemos que vamos a impresionar a Dios repitiéndole versículos bíblicos y usando ciertas frases, ¿verdad? Acerca de Dios. Y realmente a lo mejor Dios se queda en esas ocasiones. Hey, quiero escucharte a ti, quiero escuchar tu corazón, quiero que seas más sencillo, más humilde. Y este pasaje nos recuerda esa parte. Dice que en la oración lo que tú y yo hacemos primordialmente es presentar peticiones a Dios. ¿Qué es lo que hacemos en el Padre Nuestro? Eso es lo que hacemos. El Padre Nuestro se trata solo de pedirle a Dios. No se trata de impresionarlo. No se trata ni siquiera de darle algo en ese momento, ¿verdad? Se trata de pedirle a Dios. Y pedir, una petición, es una solicitud específica de ayuda, favor o provisión. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy al animarte en la oración es que no se requiere que tú digas, porque a veces esta es la respuesta de algunas personas cuando le preguntas, ¿por qué no oras? Ay, es que no sé orar.
A ver, ¿cómo que no sabes orar? Si el orar es presentar nuestras peticiones delante de Dios. Es decirle a Dios, Señor, necesito esto. Necesito tu ayuda en esta área. Necesito tu favor en mi matrimonio. Necesito tu favor en mi negocio. Necesito tu misericordia. Entonces no tenemos que complicarnos. El orar, ¿verdad? En este contexto que lo estamos hablando, es traer nuestras peticiones delante de Dios. Y lo que dice, Pablo dice, cuando tú y yo hacemos esto, lo hacemos con fe, lo hacemos constantemente, la paz de Dios va a llegar a nuestros corazones, la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. A lo mejor muchos de nosotros, ¿verdad? En nuestra vida cristiana no estamos experimentando una vida plena porque no tenemos paz. Vivimos llenos de ansiedad, vivimos llenos de preocupaciones, pero perdemos de vista que la solución a esto es la oración. Y es una oración humilde, es la oración de un hijo a su padre, es una oración en la que venimos a Dios y simplemente le presentamos nuestras peticiones a Dios. Y luego hablamos de la adoración. Todas las personas que tienen este sentido de conexión y confianza con Dios han desarrollado una vida de oración, de adoración. Una vida que tú y yo necesitamos desarrollar. Ahora, déjame una aclaración. No estoy dando esta plática yo ni siquiera como una persona que yo tengo cubiertos todos estos puntos que les estoy diciendo. Siendo totalmente transparente con ustedes, esta plática es tanto para ustedes como para mí. Nosotros necesitamos volver a estos fundamentos, a estos pasos tan sencillos que muchas veces descuidamos, que muchas veces yo descuido. Pero que ahí está la respuesta a nuestras preguntas, que ahí está cómo cristianos antes que nosotros lo han hecho. ¿Sí? Y la adoración es el camino para acercarnos a Dios, para crecer en nuestra conexión y confianza con Dios. Y lo podemos ver desde este punto de vista, desde esta perspectiva. La adoración produce esperanza al cambiar nuestro enfoque del problema a Dios. Una de las cosas que sucede en la adoración es que tú y yo ponemos nuestros ojos en Dios, ponemos nuestros ojos en Jesús, en su amor, en su gracia, en su poder, en su belleza, y dejamos de ver nuestros problemas. Creo que en muchas ocasiones tú y yo no estamos viviendo una vida plena porque conecta eso, la vida plena, ¿verdad? Sí nos habla de paz, el primer punto que vimos, tener paz en nuestro corazón, tranquilidad, calma. Pero también una vida plena nos habla de esperanza, que vemos el futuro de una manera positiva, que sí tenemos ganas de despertar mañana, que sí queremos empezar la semana que estamos por empezar, que sí queremos que llegue el próximo mes. ¿Por qué? Porque tenemos planes, porque confiamos en Dios, porque hay esperanza en nosotros. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos perdido la esperanza y no sabemos cómo recuperarla, no sabemos cómo retomarla? Y la mejor manera es a través de la adoración. Es cuando adoramos, pero cuando adoramos, como diría Jesús, ¿verdad? En espíritu y en verdad, que tú y yo vamos a recuperar la esperanza que nuestro corazón necesita. Dice el pasaje, pero los que esperan, los que tienen esperanza en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es como se ve una vida llena de esperanza. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros queremos vidas así, llenas de esperanza, que a pesar de las dificultades, porque la vida es difícil, la vida nos presenta obstáculos, la vida nos presenta problemas, pero que a pesar de las circunstancias podamos tener un corazón lleno de esperanza? Que en lugar de enfocarnos en nuestros problemas, la adoración nos lleve a estar encima de ellos. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo adoramos de todo corazón. El otro práctica espiritual que todos los cristianos han utilizado para
para conectarse con Dios, para confiar más en Dios, es la lectura de la palabra. Otra vez, ¿verdad? Es la pregunta, ¿qué tanto tiempo le estoy dedicando a la lectura de la palabra? Tú sabes que tú puedes leer la Biblia completa al año solamente dedicándole entre 10 y 15 minutos de lectura todos los días. Es lo único que se requiere. A veces pensamos, ¿no? Leer la Biblia al año me va a tomar 2 horas diarias de lectura, ¿verdad? A veces, y por eso mejor no lo haces, no lo intentas. Pero tú puedes leer la Biblia al año dedicándole 10 y 15 minutos, que obviamente no es lo que te digo que le dediques, dedícale más tiempo, ¿verdad? Pero simplemente para que te des cuenta, ¿verdad? Que no es tan difícil empezar a crear un hábito de lectura. Y la lectura nos conecta con Dios, la lectura nos ayuda a confiar en Dios y nos hace vivir una vida plena, llena de propósito, porque la lectura produce una perspectiva más amplia de la vida al traer luz a nuestra vida. A veces tú y yo no estamos viviendo una vida plena, una vida libre, una vida sana, una vida santa, porque no tenemos claridad. No sabemos cómo vivir. No sabemos qué decisiones debemos de tomar. No sabemos si tenemos que ir a la derecha o tenemos que ir a la izquierda. No sabemos si esta decisión es la correcta. Y eso tiene que ver con que no tenemos luz espiritual en nosotros. ¿Sí? Por eso el pasaje dice, lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz espiritual, la luz emocional y práctica que adquirimos a través de la lectura expande nuestra visión. Hace que tengamos una visión más amplia de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra familia. El que la palabra de Dios sea una luz que trae claridad a nosotros, hace que valoremos lo que debemos de valorar, que amemos lo que debemos de amar. Yo no sé si te pasa que a veces tienes algún tipo de relación con alguna persona y te preguntas por qué estas personas no valoran lo que tú valoras. ¿Por qué para ellos pareciera que aquello que para ti es tan valioso, para ellos no lo es? Y muchas veces tiene que ver con esta gran diferencia que la palabra ha hecho en nosotros a través de los años. La palabra ha traído claridad en la manera en que tú y yo vemos la vida, vemos el matrimonio, vemos la familia, vemos el dinero, vemos el trabajo. Y es lo que nos está guiando en la dirección correcta. Y nuestra vida, a medida que tú y yo leemos la escritura, tú pensarías, porque a veces puede llegar a suceder si lo lees mal, tú pensarías que la Biblia te va a limitar cada vez más, que la Biblia te hace más chiquito cada vez más. ¿Por qué? Porque te pone restricciones, porque no hagas esto y no hagas aquello, mantente por el camino angosto, ¿verdad? Y desarrollamos toda una teología que pensamos que el cristianismo nos está llamando a hacer cada vez nuestra vida más chica y más chica, cuando es todo lo contrario. El cristianismo, la fe en Jesús nos llama a una vida cada vez más amplia, más grande, con una visión más grande, con propósitos más grandes. Pero eso va a suceder si tú y yo leemos las escrituras, si tú y yo meditamos en las escrituras. Tú y yo necesitamos la luz que la palabra de Dios contiene, esa luz espiritual. Aún esa luz emocional, esa luz práctica que la Biblia contiene, tú y yo la necesitamos para tener visión. Entonces, el primer práctica espiritual que tú y yo debemos de tener, lo primero que tenemos que hacer, el primer hábito que tenemos que hacer es desarrollar un sentido de conexión y confianza con Dios. ¿A través de qué? De la oración, de la adoración y de la lectura. Y cada una de esas cosas tú las puedes hacer en tu casa. No necesitas que nadie, ¿verdad?, te esté viendo y supervisando. Tú lo puedes hacer, tú puedes tomar la decisión el día de hoy, decir, lo voy a hacer porque esto es lo que me va a acercar a Dios. Esto es lo que me va a conectar con Dios. Número 2, el segundo hábito
que tú y yo debemos desarrollar si queremos vivir vidas plenas, alegres, llenas de propósito, es desarrollar una conciencia de cuidado personal o amarnos a nosotros mismos. Y aquí es donde yo siento que a veces, tal vez como latinos, no lo sé, no le hemos dado a este aspecto de nuestra vida la importancia que se merece. ¿Cuántos de nosotros crecimos en familias donde la idea de ir al doctor era como, no existía, ¿verdad? Si tu papá tenía que ir al doctor, teníamos que convencerlo, ¿verdad? Por meses, ¿verdad? Para que fuera al doctor, porque esta idea de tengo que cuidarme no existía. Y tenemos que estar conscientes nosotros, aún si ya no eres la generación de tus papás, si a lo mejor en nosotros todavía tenemos estas características, estos rasgos de que realmente no nos cuidamos. Y eso tiene que ver con lo que decía ahorita, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿te amas? Oh, sí, yo me amo a mí mismo, ¿verdad? Pero si me voy a la práctica, si me voy a los detalles, a lo mejor es, pero no parece, porque mira todo lo que estás haciendo. Mira que no te estás cuidando, no estás tomando cuidado de ti mismo. Y tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Y nada más para hacer algo que decía yo hace 2 domingos, es que en el mandamiento de Jesús, o en la respuesta de Jesús, como Jesús asume esto, Jesús dice, para amar a tu prójimo te tienes que amar a ti. Quiere decir que si tú eres bueno amándote a ti mismo, es como vas a ser bueno amando a tu prójimo. ¿Sí? Entonces, una persona que no se ama a sí mismo no puede amar a su prójimo. Ahora, tú y yo a veces podemos vivir pensando, es que ignorándome a mí mismo, haciéndome yo a un lado, no pensando en mí, es como yo amo a los demás. Y la verdad es que no es así. Porque lo primero que tú quisieras que tus hijos aprendieran, piensa un momento, lo primero que tú quisieras que tus hijos aprendieran, que tus nietos aprendieran, ¿qué quieres que aprendan? Quieres que aprendan a amarse a ellos mismos, a ponerse a ellos en primer lugar cuando lo tienen que hacer, a no aceptar el abuso, el maltrato de otras personas, ¿verdad? Eso queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. La mejor manera de transmitirle eso a nuestros hijos es que nos vean a nosotros amándonos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esta idea de que yo amo a los demás, yo haciéndome chiquito, yo haciéndome a un lado, no pensando en mí, no, es una falsa humildad que no es a la que estamos llamados. Obviamente la Biblia sí habrá momentos y circunstancias que somos llamados a sacrificar nuestra propia vida, ¿verdad? Obviamente no podemos ignorar el mensaje del cristianismo, pero creo que en la vida práctica del día a día cometemos más errores que aciertos en ese tema. Sí, entonces tenemos que desarrollar una conciencia de cuidado personal, que sea algo importante para cada uno de nosotros, algo relevante para nosotros, porque creo que si a lo mejor yo te hablara contigo acerca del cuidado personal, a lo mejor tienes un concepto, pero a lo mejor no está presente en tu vida todos los días. Por ejemplo, yo les diría, yo creo que yo tengo un concepto del cuidado personal, pero eso que acabo de decir creo que se aplica a mí. Creo que muchos días no estoy tan consciente, no lo tengo tan presente, lo cual me lleva a cometer errores en el cuidado que debo de tener de mí mismo. Entonces, estamos hablando de un estado de conciencia donde tú tienes prácticas, tienes hábitos, tienes disciplinas que hablan del cuidado personal, ¿sí? Y eso tiene que ver, ¿verdad?, con amarnos a nosotros mismos. Y esto es posible a través de prácticas, ¿verdad? Vamos a ser muy prácticos el día de hoy, como la buena alimentación, el ejercicio y el descanso, ¿verdad? Y obviamente nosotros vemos eso y es, Roberto, pues es que eso no es espiritual o no parece espiritual, pero es muy espiritual porque es la manera en que te amas a ti mismo, y amarte a ti mismo es espiritual. Amarte a ti mismo es obedecer el gran mandamiento, el más grande de los mandamientos que Jesús nos dio. Estas prácticas nos ayudan a vivir una vida plena porque a través de ellas experimentamos éxito, experimentamos salud, experimentamos energía y renovación. Todas estas cosas, ¿verdad?, son importantes para sentir que estamos viviendo una vida plena.
¿verdad? Queremos tener energía para hacer lo que queremos hacer, para vivir nuestra vida familiar, para vivir nuestra vida con nuestros hijos, con nuestros nietos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo estas prácticas espirituales producen estos resultados. Número uno, la buena alimentación promueve la salud, energía y longevidad al ayudarnos a evitar excesos. Y aquí es donde yo quisiera desafiarte un poco a ser espiritual, o un mucho a ser espiritual. Porque creo que a veces cuando pensamos en un tema como la buena alimentación, es tan fácil decir, eso no es espiritual, eso no es importante. Eso, ¿verdad? Yo no creo que a Dios le interese si yo como bien o no como bien. La pregunta sería si Dios te ama, si Dios ama tu vida, tu cuerpo, para poder contestar esa pregunta. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando yo leí este pasaje, yo me quedé así como, wow, a ver, ¿qué me está diciendo aquí? Pablo nos está diciendo que aun cuando comemos y bebemos, lo podemos hacer de cierta manera que le damos gloria a Dios. Y yo sé que lo más fácil es decir, pues sí, si le doy gracias por los alimentos, eso es darle gloria a Dios, ¿verdad? Me voy a comer estas dos hamburguesas, estas pizzas, este pastel de chocolate, pero le voy a dar gloria a Dios porque le voy a dar gracias, ¿verdad? Esa sería una forma muy fácil de decir que así es la forma de darle gracias. Ahora, yo creo que debemos de dar gracias a Dios por los alimentos, obviamente. Pero, ¿será que el comer sanamente, cuidar lo que comemos, ¿verdad? Sin caer en extremos, ¿verdad? Pero cuidar lo que comemos puede dar gloria a Dios más que a veces comernos toda esa comida chatarra y darle gracias a Dios. Ahí lo dejo eso para que lo consideres y lo pienses. Pero es así, ¿verdad? La forma en que comemos puede honrar a Dios. Entonces yo creo que hay mucho campo para todos nosotros, ¿verdad? Para decir, puedo comer mejor, puedo cuidarme mejor en lo que como y entender que el comer mejor es algo espiritual porque demuestra que te estás amando a ti mismo. La otra, ¿verdad? Que se toca poco en las iglesias es el ejercicio físico. Pero ¿por qué el ejercicio físico es importante cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos? Y es porque el ejercicio físico promueve una sensación de bienestar al liberar dopamina y serotonina en nosotros, en nuestro cerebro. Y ahorita explico lo que estos son. Pero fíjate lo que dice el pasaje. Dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorificad pues a Dios, ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo? De Dios. Y tú y yo podemos glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo. Podemos honrar a Dios a través de nuestro cuerpo. Y creo que está hablando, sí, ¿verdad? De presentar nuestro cuerpo en la adoración, levantando nuestras manos, cantando. Pero también creo que lo hacemos cuando nos amamos a nosotros mismos, cuando cuidamos nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y lo hacemos a través, o lo podemos hacer a través del ejercicio físico. Cuida tu cuerpo como si fuera, o no como si fuera, cuida tu cuerpo como el regalo que es, el regalo de Dios que es. Y otra vez, ¿verdad? Yo sé que cuando pensamos en el ejercicio físico tenemos tantas razones para no hacerlo, tantas justificaciones para no hacerlas, ¿verdad? Pero tú puedes hacer la más mínima, ¿cómo se dice? Búsqueda en internet acerca de los beneficios del ejercicio, ¿verdad? Y te vas a quedar increíble. El otro día estaba escuchando yo un video, unos doctores hablando, y estaban hablando de cómo el ejercicio físico supera por mucho, es exponencialmente mucho mejor
que cualquier medicina que existe. O sea, el ejercicio físico puede tener más beneficios sobre tu vida que cualquier medicina que exista. ¿Sí? Por eso cuando tú vas al doctor y llegas con el doctor y dices, doctor, tengo la presión alta. Sí, te pueden dar pastillas para que te bajen la presión. O te dicen, o puede empezar a hacer ejercicio. Puede empezar a caminar, puede empezar a correr, puede empezar a bajar de peso. Y muy probablemente si lo haga, no va a necesitar pastillas para la presión. Pero obviamente, ¿qué hacemos nosotros? No, hágame la receta, ¿verdad? Porque pues, el ejercicio, ¿cómo voy a empezar a hacer ejercicio? ¿Verdad? Pero luego las medicinas tienen sus efectos a largo plazo, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, ok, ¿qué es? Ahora, no estoy diciendo que no hay momentos en los que tienes que tomar medicina. Lo tenemos que hacer, ¿verdad? No soy de esa línea filosófica, ¿verdad? Tenemos que tomar medicina cuando es necesario. Pero también siempre es bueno analizar las opciones que nuestros doctores nos dicen y que muchas veces nos están guiando, indicando el camino que debemos de tomar. Y el ejercicio, se ha comprobado que el ejercicio produce en nuestro cerebro dopamina y serotonina, que son sustancias químicas que están en el cerebro y que transmiten, fíjate qué importante esto, transmiten señales entre las células nerviosas de nuestro cerebro, pero que tienen que ver con el placer, la motivación, el bienestar y la calma. Otra vez, ¿verdad? A veces es fácil, ¿no? Mejor voy con el psiquiatra y que me dé algo para que me quite la ansiedad. Y otra vez, yo soy, yo creo en el servicio de los médicos, ¿verdad? Y hay veces que hay depresión clínica donde necesitas tomar algo, pero en muchas ocasiones, ¿verdad? Si estás batallando con motivación, si estás no es depresión clínica, simplemente es falta de motivación, algo de me falta ánimo. El ejercicio puede hacer una gran diferencia en tu vida. Pero qué fácil es no hacerlo, ¿verdad? Ignorarlo, ¿sí? Entonces debemos de cuidar, como dije, nuestro cuerpo como un regalo de Dios. Y número 3 de este es el descanso. ¿Por qué es importante el descanso? El descanso produce renovación física y emocional a través de la reparación y la regeneración. Y el descanso es parte central de la Biblia. Tal vez tú y yo no estamos tan conscientes, por eso debemos desarrollar la conciencia del cuidado personal que siempre esté presente en nosotros. Qué fácil es a veces para nosotros, especialmente la comunidad latina, que somos conocidos, ¿verdad? Somos muy trabajadores, estamos construyendo casas, estamos haciendo, ahí andamos, ¿verdad? Donde quiera que voltees a ver, están los latinos trabajando y muchas veces no le damos importancia al descanso, ¿sí? Pero el descanso es central en la Biblia, ¿sí? Dice la palabra, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, para el Señor tu Dios. Qué increíble, ¿verdad? Que desde el inicio de la palabra, Dios dice, hey, tienen que descansar. Uno de los primeros temas que la Biblia trata, tienen que descansar. Así como Dios descansa, así como Él descansó, ¿sí? Entonces, tómate en serio el descanso. Tal vez tú a veces pensamos, ¿verdad? No, es que no necesito descansar, no necesito dormir bien. Necesitamos hacerlo. Tienes que amarte a ti mismo, tienes que cuidarte a ti mismo. Acuérdate siempre que es necesario descansar, que no se te pase la semana sin que puedas decir, sabes que sí tuve mi tiempo de descanso, sí tuve este tiempo donde recuperé fuerzas, donde fui renovado. Y cuando pensamos en esto, ¿no? Que Dios nos dice 6 días trabajarás y un día descansarás. Está hablando que Dios estableció el descanso como una práctica regular. Sí, es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, regularmente, para restaurarnos física, emocional y espiritual. Porque a veces tú y yo pensamos que el descanso solamente tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Es la restauración física. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que si no descansamos nos ponemos de mal humor? Emocionalmente no estamos bien. Y también a veces espiritualmente no estamos bien si no descansamos. Entonces tenemos que poner el descanso en el lugar que va. Y por último, yo me voy a tratar de hacer más rápido este.
El tercer hábito es desarrollar el compromiso de construir relaciones sanas y significativas, que esto es amar a los demás. ¿Sí? Tenemos que amar a Dios, tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero también si queremos vivir vidas plenas, vidas llenas de propósito, necesitamos amar a nuestro prójimo. Y eso es posible a través de abrazar actitudes como la empatía, la lealtad y la generosidad. No va a suceder de otra forma, tenemos que hacerlo de esta manera, a través de la empatía, a través de la lealtad, a través de la generosidad. Son las formas en que las personas que tú y yo admiramos por ser tan espirituales, por ser como son, puedes admirar a la Madre Teresa y dices, oh, fue una persona que simplemente fue más buena que nosotros. Y es, no, no, no. A través de su vida desarrollaron estos hábitos que les permitieron ser las personas que fueron. ¿Sí? Estas prácticas nos ayudan a vivir una vida plena porque a través de ellas experimentamos unidad, relaciones estables y salud mental. Ahora vamos a ver cómo estas prácticas espirituales producen estos resultados. Número uno, la empatía. La empatía produce conexión, unidad y compasión al ponernos en los zapatos de los demás, en ponernos en la situación de los demás. ¿Sabes que la empatía es, desde un punto de vista, ¿verdad? Podemos explicarla de una manera más compleja, pero desde un punto muy básico que creo que todos podemos acceder a ella es, tienes que ponerte en los zapatos de los demás. Tienes que ponerte en la situación de los demás. Y ese puede ser un ejercicio que tú y yo hacemos con un grado de facilidad si lo desarrollamos. Y eso va a provocar en nosotros empatía, que va a producir unidad, que va a producir compasión en relación a los demás. Dice el pasaje, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La única manera en que tú y yo podemos alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran es si nos ponemos en su situación, si tratamos de entender por qué están pasando. ¿Sí? Cuando tú y yo no tenemos empatía, es tan fácil pisotear a los demás, es tan fácil ignorar a los demás, porque no tenemos en nuestro mecanismo de relación, no tenemos esa habilidad de ponernos en los zapatos de los demás. Tenemos que aprender a escuchar a los demás con intención. Tenemos que mostrar interés genuino en sus alegrías, pero también en sus desafíos. A veces es muy fácil llorar con los que lloran, ¿verdad? Porque probablemente si están llorando es porque están pasando por una gran dificultad. A veces nos cuesta más trabajo reír con los que ríen. Si le va bien a tu amigo, si le va bien a tu hermano, a tu hermana, le va bien un grado que tú pudieras, le está yendo mejor que a mí. Puede a veces ser difícil alegrarte con el que se alegra, lo cual requiere humildad, lo cual requiere que tú estés muy centrado en quién tú eres en Dios para que te puedas alegrar con los demás, aun cuando tal vez en ese momento pudieras, le está yendo mejor que a mí. Podemos alegrarnos con ellos. ¿Sí? Número dos, la lealtad. ¿Sí? La lealtad produce relaciones estables al promover la confianza. Dice el pasaje, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Sé constante en tus relaciones y apoya a los demás incluso cuando sea difícil. La lealtad, la única manera que tenemos para demostrar que somos leales es en tiempos de dificultad. ¿Verdad? Si todo está bien, si todo está bien, pues no va a haber oportunidad para mostrar que somos leales. ¿Verdad? La lealtad se demuestra ahí cuando estamos en tiempo de dificultad. Y dice el pasaje, en todo tiempo ama al amigo. Aun cuando las cosas no van bien, aun cuando las cosas son difíciles. Y por último, la generosidad. La generosidad produce, y tal vez esto no lo habías pensado, pero la generosidad produce salud mental al transformar la manera en que pensamos. Esto es algo que muchas veces que hablamos aquí en Epicentro de la generosidad, yo trato de que podamos captar. Los primeros beneficiados de ser generosos somos nosotros mismos.
Para empezar, esa manera de pensar tiene que tomar preeminencia sobre otros pensamientos, porque tú y yo pensamos, oh, yo no quiero ser generoso, si soy generoso es para el beneficio de otro. Si yo doy a la iglesia es para el beneficio de la iglesia. Si le doy a un necesitado, y sí, ¿verdad? Sí es en parte beneficio para ellos, pero la generosidad es tan increíble que el primer beneficiado de la generosidad eres tú. Pero ¿cuántas veces tenemos tantas ideas en nuestra mente, tantos daños se nos ha hecho en nuestra vida en relación a esto que somos reacios en contra de la generosidad? Cerramos la puerta a la generosidad y si alguien toca el tema de nuestra falta de generosidad, nos ponemos defensivos ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy espiritual el tema de la generosidad, ¿sí? Pero la generosidad promueve la salud mental. La generosidad transforma la manera en que pensamos, la manera en que ves toda la vida, todo el mundo. Dice el pasaje, pero el generoso ¿qué? Pensará generosidades. Los pensamientos de las personas generosas son pensamientos de generosidades. Si tú quisiéramos, ¿verdad? Definir esa palabra generosidad, está hablando de pensamientos de qué? De amor, de compasión, de empatía. ¿Sí? Ese tipo de pensamientos tienen las personas generosas. Cuando tú eres una persona generosa, cuando te vuelves una persona generosa a través de los hábitos, a través del hábito de la generosidad, terminarás pensando generosamente. Vas a ver a tu familia y tus pensamientos acerca de tu familia son generosos. Son positivos. ¿Cómo los puedo bendecir? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Cómo puedo levantarlos? Cuando tú ves tu ciudad, cuando tú ves tu iglesia, cuando tú ves el mundo, los pensamientos que tú vas a tener van a ser generosos. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo ayudar? Ustedes me han escuchado enseñar este pasaje aquí en Epicentro, cuando Jesús dijo, los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Pero si tú recuerdas, si no ahorita lo vas a recordar, yo les expliqué lo que ese pasaje está hablando. Jesús dice este pasaje cuando Él está hablando de que tú y yo no podemos amar a Dios y el dinero al mismo tiempo. Es cuando Jesús nos está diciendo que tengamos tesoros en el cielo y no en la tierra. En otras palabras, Jesús está hablando del dinero y de las riquezas cuando en medio de su conversación acerca del dinero y de las riquezas dice esto. Y tú y yo decimos, ¿por qué se salió del tema Jesús, verdad? ¿Por qué empezó a hablar del ojo bueno y del ojo malo y de la luz y de la oscuridad si estaba hablando del dinero? Pero yo les he explicado que este pasaje es un modismo. Era la manera en que los judíos hablaban de la generosidad. Si tú tenías un ojo bueno, significaba que tú eras generoso. Si tú tenías un ojo malo, significaba que tú eras mezquino, eras agarrado. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Es que el ojo bueno representa una forma de ver la vida y a los demás que está alineada con la generosidad. Y cuando tú ves con ojos generosos, así ves toda la vida. Por eso la gente generosa es positiva. Por eso la gente generosa es alegre. Por eso la gente generosa nos gusta estar a un lado de ellos, porque son generosos en sus palabras, en sus recursos, en su tiempo, en su amor, en todo lo que podemos recibir de ellos. Son generosos. Pero el ojo malo es ser mezquino, es ser agarrado, es ver el mundo de esa manera. ¿Sí? Que todo lo que pensamos es negativo, especialmente cuando se trata de dar, ¿verdad? Vas a la iglesia y se levanta la ofrenda. Oh, ya están otra vez levantando la ofrenda. ¿Verdad? Ya va a hablar el pastor otra vez de generosidad. Pues, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque no tenemos un ojo bueno que nos invite a ser libres, a ser generosos. Vivir con todas estas prácticas espirituales transforma nuestra vida. ¿Tú quieres
vivir de la manera correcta, tú quieres vivir una vida plena, una vida llena de propósito, una vida alegre, tienes que hacerlo, no hay otra forma. Amar a Dios, amarte a ti mismo, amar a tu prójimo, no le busques por otro lado. Ese es el secreto, esa es la fórmula. Y para esto necesitamos desarrollar hábitos, necesitamos desarrollar prácticas espirituales que transformen nuestra vida. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo que dice este pasaje. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Si tú empiezas a desarrollar estos hábitos y no desmayas y continúas, vas a segar, vas a tener una cosecha de lo que tú hagas. Y termino con esta frase. Una de las cosas que segaremos es nuestra transformación. O sea, cuando tú te empeñas en hacer el bien y tú te disciplinas y tú insistes y dices, lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. Y a lo mejor al principio no ves muchos resultados. A lo mejor al principio dices tú, parece que no está pasando nada. El pasaje dice, a su tiempo vas a cosechar. Y una de las cosas que vas a cosechar es tu transformación. Voy al ejemplo que puse de la generosidad. Tú dices, oye, Roberto, ok, voy a tomarte en serio esta palabra de la generosidad. Voy a ser generoso. Voy a ser generoso con mis finanzas, voy a ser generoso con mi tiempo, con mis talentos, no solamente en la iglesia, ahora en la casa, donde quiera que me relacione, voy a ser generoso. Pero dices tú, pero al principio lo haces y te cuesta. Y te cuestionas y dices, a lo mejor no, a lo mejor esto no era, a lo mejor simplemente me emocioné cuando tomé la decisión y a lo mejor estoy equivocado. Pero el pasaje dice, si insistes, si te mantienes haciendo el bien, a su debido tiempo vas a cosechar. Y no simplemente significa que vas a cosechar la bendición de Dios, vas a cosechar tu propia transformación. Te vas a convertir en ese generoso que solo piensa generosidades, que piensa de cierta manera, que ve el mundo de cierta manera. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros anhelamos nuestra transformación? No va a suceder de la noche a la mañana. Yo sé que a veces venimos a la iglesia con esta idea, ¿verdad? Hoy es el día que Dios me va a transformar. Y en cierto sentido, ¿verdad? No es el tema el día de hoy, Dios lo hace, ¿verdad? Pero en muchos otros aspectos de nuestra vida, la transformación es dolorosamente gradual. Es un proceso lento que requiere nuestro compromiso, que requiere nuestra entrega. Cuando vivimos con amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo, nos acercamos al diseño original de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios creó a Adán y Eva, nosotros pensaríamos que Adán y Eva es el hombre perfecto. A veces hemos enseñado eso. Últimamente he aprendido que no. Sí, Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Adán fue creado a la imagen de Dios. Pero antes de Adán, en el plan perfecto de Dios estaba Jesús. Y el hombre realmente perfecto es el hombre y la mujer que tú y yo podemos llegar a ser a través de Jesús. Jesús no nos lleva a ser como Adán. Jesús nos lleva a ser como Él. ¿Sí? Entonces tenemos que mejor alinear nuestra teología cuando pensamos en esto de Adán y de Jesús. Nuestra meta es ser como Jesús.